El Imperio Bizantino, nacido de la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, surgió formalmente en el siglo IV tras la muerte del emperador Teodosio. Constantinopla, la nueva capital erigida por Constantino el Grande, fue elegida estratégicamente en una ubicación privilegiada entre Europa y Asia, en el estrecho del Bósforo. Esta ciudad no solo heredó la grandeza romana, sino que la expandió, convirtiéndose en un símbolo de prosperidad, cultura y fe. En sus primeros años, el Imperio Bizantino luchó por consolidar su posición y defenderse de las amenazas externas, mientras en Occidente los pueblos germánicos derribaban los restos del Imperio Romano. En Oriente, los bizantinos se enfrentaron incursiones constantes de persas, hunos y eslavos. La estabilidad llegó con el reinado de Justiniano, el cual comenzó en el siglo VI. Este emperador soñaba con restaurar el antiguo esplendor de Roma y embarcó al imperio en una ambiciosa serie de campañas militares. Generales como Belisario condujeron al ejército a victorias significativas, recuperando territorios como el norte de África, Italia y partes de España. Sin embargo, estos triunfos tuvieron un alto costo, drenando los recursos del imperio y dejando vulnerabilidades internas. Justiniano no solo es recordado por sus conquistas, sino también por sus logros administrativos y culturales. Ordenó la codificación del derecho romano, conocido como el Corpus Juris Civilis, que influyó profundamente en los sistemas legales europeos por siglos. Además, fue durante su reinado que se erigió la majestuosa Hagia Sophia, un testimonio del esplendor arquitectónico y espiritual del Imperio Bizantino. Esta catedral se convertiría en el corazón de la cristiandad oriental y un símbolo perdurable del poder imperial. A pesar de estos logros, el reinado de Justiniano también estuvo marcado por desafíos. La peste de Justiniano, una devastadora epidemia que azotó Constantinopla y las provincias, debilitó al imperio tanto económica como demográficamente. Las tensiones internas crecieron, con revueltas como la Nica que amenazaron con desestabilizar el poder. Sin embargo, la hábil mezcla de diplomacia y represión permitió al emperador mantener su trono. Al final del siglo VI, el Imperio Bizantino se encontraba en una posición precaria. Aunque había alcanzado nuevas alturas de poder y esplendor, las constantes guerras, epidemias y tensiones internas dejaron al imperio frágil. Este periodo inicial no solo sentó las bases de lo que sería una de las civilizaciones más duraderas de la historia, sino que también subrayó los desafíos inherentes de gobernar un vasto y diverso territorio en una era de cambio constante. El Imperio Bizantino atravesó un periodo de grandes transformaciones durante los siglos VII y VIII, enfrentando una serie de desafíos que pondrían a prueba su resistencia y capacidad de adaptación. Uno de los eventos más trascendentales de este periodo fue el enfrentamiento con el Imperio Sasánida de Persia. En los primeros años del siglo VII, el emperador Heraclio se embarcó en una campaña militar decisiva para repeler la invasión persa. A pesar de las devastadoras pérdidas iniciales, Heraclio lideró a sus tropas en una serie de brillantes victorias, culminando en la recuperación de las reliquias sagradas de Jerusalén y el restablecimiento del control bizantino en las provincias orientales. Sin embargo, la paz fue breve. Poco después, una nueva fuerza emergió en la península arábiga. Los ejércitos islámicos, unidos bajo la bandera del Islam, comenzaron a expandirse rápidamente. En cuestión de décadas, Bizancio perdió Siria, Palestina, Egipto y gran parte del norte de África ante los califatos árabes. Estas pérdidas marcaron un punto de inflexión en la historia del imperio, obligándolo a concentrarse en la defensa de Anatolia y los Balcanes. Constantinopla, protegida por sus formidables murallas y su ubicación estratégica, resistió múltiples asedios árabes, incluyendo uno particularmente intenso en el siglo VIII. La invención del fuego griego, una sustancia incendiaria utilizada como arma naval, jugó un papel crucial en la defensa de la ciudad. Internamente, este periodo estuvo marcado por el movimiento iconoclasta, una controversia religiosa y política que dividió al imperio durante más de un siglo. Los iconoclastas, apoyados por varios emperadores, abogaban por la destrucción de imágenes religiosas, argumentando que su veneración era idolatría. Los iconódulos, por otro lado, defendían las imágenes como medios legítimos para honrar a lo divino. Esta disputa no solo tuvo implicaciones teológicas, sino que también afectó profundamente la estabilidad política y social del imperio.
imperio, enfrentando a facciones y regiones entre sí. A pesar de estos retos, el imperio bizantino mostró una notable capacidad de resiliencia. Bajo la dinastía Isáurica, en el siglo VIII, se implementaron reformas administrativas y militares que fortalecieron al imperio. El sistema de temas, una estructura administrativa que combinaba el gobierno civil y militar en regiones específicas, permitió una defensa más efectiva y una administración más descentralizada. Este sistema sería uno de los pilares de la longevidad del imperio bizantino. Hacia finales del siglo VIII, el imperio bizantino comenzó a estabilizarse, recuperando algo de su antiguo esplendor. Aunque reducido territorialmente en comparación con sus días de gloria, Constantinopla seguía siendo un faro de cultura, comercio y fe, atrayendo tanto a comerciantes como a peregrinos de diversas partes del mundo. Este periodo sentó las bases para lo que algunos historiadores consideran el Renacimiento bizantino, una era de revitalización cultural y militar que vendría en los siglos posteriores. Durante los siglos IX y X, el imperio bizantino vivió una etapa de revitalización cultural, militar y económica, a menudo conocida como el Renacimiento bizantino. Bajo la dinastía macedónica, los emperadores lideraron un periodo de expansión y consolidación que marcó un notable renacimiento del poder imperial. En el ámbito militar, líderes como Nicéforo II Focas y Juan I Tzimises lograron importantes victorias contra enemigos externos, incluyendo a los árabes y los búlgaros, recuperando territorios perdidos y fortaleciendo las fronteras del imperio. Este periodo también fue testigo de un florecimiento cultural sin precedentes. Constantinopla se convirtió en un centro de aprendizaje y arte, atrayendo a eruditos, artistas y teólogos de toda Europa y Asia. El uso del alfabeto cirílico, desarrollado por los misioneros bizantinos Cirilo y Metodio, ayudó a difundir la influencia cultural bizantina en los pueblos eslavos, incluyendo los rusos, búlgaros y serbios. Este legado cultural fortaleció los lazos entre Bizancio y el mundo eslavo, estableciendo una influencia que perduraría durante siglos. En el ámbito religioso, el cristianismo ortodoxo floreció como una fuerza unificadora dentro del imperio. La Iglesia bizantina no solo desempeñó un papel central en la vida espiritual de los ciudadanos, sino que también fue una herramienta diplomática clave en las relaciones con otras potencias, como el Reino de Kiev. La cristianización de la Rus de Kiev, que tuvo lugar en el siglo X, fue un logro significativo de la diplomacia bizantina y sentó las bases para siglos de conexión cultural y religiosa entre Bizancio y las tierras rusas. Sin embargo, no todo fue estabilidad durante este periodo. Las tensiones internas continuaron, desafiando al imperio, especialmente en forma de conflictos entre la nobleza terrateniente y los campesinos. Las reformas de Basilio II, también conocido como el matador de búlgaros, buscaron limitar el poder de los grandes terratenientes para proteger a los pequeños agricultores que eran esenciales para el sistema temático militar. Aunque estas políticas fortalecieron al imperio en el corto plazo, también generaron resentimientos entre la élite terrateniente, lo que llevaría a conflictos futuros. Hacia el final del siglo X, el imperio bizantino alcanzó su máxima extensión territorial desde los días de Justiniano, consolidando su posición como la potencia dominante en el Mediterráneo oriental. Aunque los desafíos internos y externos nunca desaparecieron por completo, esta época dorada dejó un legado duradero en la historia del imperio, cimentando su posición como una civilización única que conectaba el mundo antiguo con la era medieval. El siglo XI marcó tanto un periodo de esplendor como de intensos desafíos para el imperio bizantino. Bajo la dinastía de los Comnenos, el imperio experimentó un renacimiento militar y político que, sin embargo, estuvo acompañado de amenazas crecientes tanto internas como externas. En los primeros años de este siglo, el reinado de Basilio II consolidó al imperio tras grandes victorias militares, incluyendo la definitiva derrota del primer imperio búlgaro. Esta victoria aseguró la supremacía bizantina en los Balcanes y fortaleció la posición del imperio como una fuerza dominante en el sureste de Europa. La muerte de Basilio II marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política, con emperadores menos capaces que permitieron el deterioro de las instituciones administrativas y militares del imperio. Al mismo tiempo, nuevas amenazas comenzaron a surgir, especialmente desde Asia Central, donde los turcos selyúcidas, una poderosa fuerza militar y cultural, se expandían rápidamente. En el año 1000
71, el Imperio Bizantino sufrió una de sus derrotas más graves en la batalla de Manzikert. Esta batalla no solo resultó en la pérdida de gran parte de Anatolia, sino que también marcó el inicio del declive militar bizantino en esa región clave. A pesar de este golpe devastador, el imperio mostró una capacidad notable para adaptarse y recuperarse. Bajo el liderazgo de Alejo I Comneno, quien ascendió al trono a finales del siglo XI, se emprendieron reformas significativas que revitalizaron el ejército y fortalecieron la administración imperial. Alejo, enfrentado a múltiples enemigos, incluyendo los normandos en Occidente y los turcos selyúcidas en Oriente, logró estabilizar las fronteras del imperio y restaurar cierta confianza en la capacidad militar bizantina. Fue durante su reinado que tuvo lugar la Primera Cruzada, un evento que marcó el inicio de una compleja relación entre Bizancio y Europa Occidental. La Primera Cruzada, convocada por el papado para recuperar los santos lugares de Jerusalén, llegó a Constantinopla en los últimos años del siglo XI. Alejo I, consciente de las oportunidades y riesgos que representaban los cruzados, negoció hábilmente con ellos, obteniendo ayuda militar para expulsar a los turcos selyúcidas de regiones clave como Nicea y Antioquía. Sin embargo, las cruzadas también trajeron tensiones entre Bizancio y los reinos cristianos de Occidente, sembrando las semillas de conflictos futuros que pondrían en peligro la estabilidad del imperio. A pesar de los desafíos, este periodo demostró la capacidad del imperio bizantino para persistir frente a adversidades extremas. Aunque reducido territorialmente y enfrentando nuevas amenazas, Bizancio continuó siendo una civilización vibrante y única, capaz de conectar el legado del mundo antiguo con las transformaciones del mundo medieval. Constantinopla, con su riqueza cultural y económica, siguió siendo el corazón del imperio y el eje de su supervivencia. El siglo XII y principios del siglo XIII representaron un periodo de resiliencia y transformación para el imperio bizantino bajo la dinastía de los Comnenos y los Ángeles. Durante esta era, el imperio logró recuperar cierta estabilidad y prosperidad, aunque también enfrentó nuevos desafíos que alterarían su curso histórico. Manuel I Comneno, uno de los últimos emperadores fuertes de esta dinastía, implementó políticas ambiciosas de expansión y diplomacia. Manuel buscó reforzar la posición de Bizancio como una potencia dominante en el Mediterráneo, enfrentándose a rivales como los normandos en el oeste y los turcos selyúcidas en el este. Manuel I también intentó fortalecer los lazos con los reinos cristianos de Occidente, pero estas relaciones fueron complejas. Las tensiones culturales, políticas y religiosas entre Bizancio y Europa Occidental continuaron creciendo, a pesar de los esfuerzos de cooperación en eventos como las Cruzadas. La relación entre las dos mitades del mundo cristiano fue constantemente puesta a prueba, en parte debido a la desconfianza mutua y los malentendidos que persistieron durante generaciones. A medida que el siglo XII avanzaba, el imperio bizantino enfrentó un deterioro en su estructura interna. Las luchas por el poder entre facciones de la nobleza, la creciente influencia de los terratenientes y la corrupción en la administración debilitaban al imperio desde dentro. Estas tensiones internas fueron exacerbadas por las continuas amenazas externas, incluidas incursiones de tribus búlgaras y húngaras, así como el resurgimiento de los turcos en Anatolia. La situación alcanzó un punto crítico en el año 1204 con el evento conocido como la Cuarta Cruzada. Lo que inicialmente fue una expedición religiosa dirigida hacia Tierra Santa culminó en el saqueo de Constantinopla por los cruzados. Este evento devastador marcó un punto de inflexión en la historia bizantina. Constantinopla, el corazón del imperio, fue saqueada. Sus tesoros culturales y religiosos fueron llevados a Europa Occidental y el imperio bizantino se fragmentó en varios estados sucesores, incluyendo el imperio de Nicea, el despotado de Epiro y el imperio de Trebisonda. Sin embargo, incluso después de este golpe aparentemente fatal, el espíritu bizantino sobrevivió. En 1261, bajo la dirección de Miguel VIII Paleólogo, el imperio de Nicea logró reconquistar Constantinopla, restaurando el imperio bizantino. Aunque esta restauración marcó un renacimiento simbólico, el imperio estaba gravemente debilitado, territorialmente reducido y enfrentando un entorno geopolítico cada vez más hostil. La historia del imperio bizantino a lo largo de sus 1000 años de existencia es un testimonio de resistencia, innovación y adaptación. Desde sus inicios como heredero del imperio romano hasta su transformación en un baluarte cultural y espiritual de la cristiandad oriental, Bizancio dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. A pesar de
de los desafíos y crisis que enfrentó, el legado de Constantinopla, como un puente entre Oriente y Occidente, permanece vivo en la cultura, la religión y las instituciones que moldearon el mundo medieval y moderno.